Hola, bienvenidos a un nuevo video, una nueva sección de la unidad de funciones. En este caso analizaríamos la clasificación de las mismas. Las funciones se pueden clasificar según distintos puntos de vista. Según, por ejemplo, cómo es su gráfica, podríamos decir que una función es continua o discontinua, es decir, si tiene alguna discontinuidad, como veíamos las lagunas, que es un agujerito en la función, o como una asíntota vertical en la cual la función no toma valor, ¿sí? También podríamos decir que una función es creciente o una función es decreciente. Podríamos decir que una función es acotada o no. Podríamos decir que una función es par o impar. También podría clasificar las funciones según la asociación que hay entre el dominio y la imagen, es decir, según la relación que hay entre el dominio y el conjunto de llegada. Por ejemplo, puedo decir que una función es suryectiva, puedo decir que una función es inyectiva, puedo decir que una función es biyectiva. También, que es lo que vamos a ver ahora, puedo clasificar las funciones según el punto de vista de las operaciones que se realizan para obtener el valor de la función. Es decir, las operaciones que hay dentro de la función en sí. En función de esto, las podemos dividir en funciones algebraicas o trascendentes. Las funciones algebraicas son aquellas en las cuales la variable independiente, que acá llamamos x, pero puede llamarse t, b, j, ¿sí? Es la variable independiente de la función se ve afectada por sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potenciación y radicación. Cuando hablo de potenciación me refiero a que la x esté elevado a un número o que la x se encuentre dentro de una raíz. No que la x esté en exponente porque eso serían exponenciales que están de este lado. Entonces, x a la 2, x a la 3, x a la n, ¿sí? Siendo n un número real, estarían dentro de esta clasificación. A su vez, las algebraicas se dividen en funciones racionales, en las cuales la x está afectada por exponentes enteros, ya sean negativos o positivos, o el cero. ¿Sí? Si la x está afectada por el cero, es una función constante. ¿Por qué? Porque x a la 0, cualquier valor elevado a la 0 es 1, y por tanto x elevado a la 0 sería 1 y me quedaría solo un valor. Por ejemplo, si tengo y es igual a 2 por x elevado a la 0, x elevado a la 0 es 1 y me queda que y es igual a 2, que es una función totalmente constante, una horizontal. Pero si no, en general, las funciones racionales se dividen en dos bien marcadas. Si el exponente es un número natural, es decir, un número entero positivo, las funciones algebraicas racionales pueden ser enteras o polinómicas. ¿Sí? Esto es la misma clasificación. Son aquellas en las que la x justamente posee un exponente natural y, por ejemplo, acá están todos los polinomios. Nosotros hemos estado trabajando polinomios y lo hemos estado igualando a 0 para encontrar las raíces de los polinomios. Pero si en vez de igualar el polinomio a 0, por ejemplo, un polinomio cúbico, x cubo más 3x cuadrado menos 3x más 1, en vez de igualarlo a 0, lo igualo a la y es igual a y el polinomio cúbico, estamos en presencia de una función. Esa función tiene tantas raíces como el polinomio factorizado. ¿Sí? Por eso también aprendemos a factorizar para encontrar más rápido las raíces del polinomio. Bien, vamos a ver un ejemplito. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de esta clasificación se encuentra la función lineal, a la cual vamos a prestar atención más adelante porque esta es una de las más importantes, que es f de x igual a x más b, siempre tiene forma de recta, ¿sí? Que puede ser creciente, puede ser decreciente o puede ser constante. Tenemos la función cuadrática que tiene forma de parábola, ¿sí? Que tiene bueno, un coeficiente principal o coeficiente cuadrático que acompaña al x cuadrado, un coeficiente lineal que acompaña al término lineal o a la x, y un término independiente. ¿Sí? Siempre el término independiente en todas las polinómicas, acá el d, acá el c y acá el b, siempre hay un término independiente, que puede ser 0, es decir, no estar, siempre es la ordenada de origen, eso tenganlo siempre en cuenta. Porque en la ordenada de origen el valor de x se hace 0, entonces todos los términos con x se hacen 0 y por eso la ordenada de origen siempre es el término independiente. Acá tienen tres ejemplos muy clásicos. La función lineal, que es una recta, la función cuadrática, que es una parábola, y la función cúbica, que siempre tiene esta forma como de n, ¿sí? En la cual siempre fíjense que la cúbica tiene 3 raíces, la cuadrática puede tener hasta 2, ¿sí? O pueden estar repetidas y justo acá en el vértice, o pueden ser 2 pero ser ¿cómo se llama? Imaginarias, digamos, complejas en el caso de que la curva no toque al eje. Y la función lineal recta que siempre tiene una sola raíz. Fíjense que la cantidad de raíces que tiene la función está dado según el exponente máximo de la x. Una sola raíz, dos raíces, tres raíces. Bien, vamos a continuar. También tenemos las funciones algebraicas racionales fraccionarias, que son con las cuales hemos estado trabajando últimamente.
en la cual la x se encuentra en el denominador. ¿Por qué dice que el exponente es negativo? Bien, pues nosotros sabemos, por ejemplo, que tenemos x elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre x. X está en el denominador. X elevado a la menos 2 es 1 sobre x cuadrado. X está en el denominador. Entonces, si la x está en el denominador, estamos en presencia de una función racional, algebraica, racional, fraccionaria. Estas son las que hemos estado trabajando para analizar lo que eran los polos y lo que son las lagunas. Acá tenemos muchos ejemplos, y nosotros los que más hemos estado viendo son de este estilo, pero vienen en distintos formatos. Fíjense, por ejemplo, esta que tiene abajo una función cuadrática y arriba una función lineal, cómo nos ha quedado, ¿sí? De extraña. Acá hay dos polos, ¿sí? Y pueden haber dos polos o más, ¿sí? Eso se puede ir variando. Fíjense, acá hay un polo, acá hay dos polos, acá también hay dos polos. No veo ninguna laguna en ninguna de estas funciones, pues sería el agujerito ese que queda. Pero podría tener muchos más polos en función del grado de la función de acá abajo. Si la función de acá abajo fuese cúbica, tendría 3. Si la función fuese a la cuarta, tendría 4. Y así. Bien. Y luego tenemos dentro de la algebraica las funciones irracionales en las cuales la x está afectada por exponentes fraccionarios. Por ejemplo, x elevado a la 1/2. Solo sabemos que si el exponente es fraccionario, podemos transformarlo en una raíz y el denominador de la fracción del exponente pasa a ser el índice de la raíz. Por ejemplo, x elevado a la 1/2 es raíz cuadrada de x. X elevado a la 1/3 es raíz cúbica de x. Y así son las funciones irracionales. Básicamente, la x se encuentra dentro de una radicación. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos la raíz cuadrada de x más 2. ¿Sí? La raíz cuadrada de x es exactamente igual, solamente que arranca acá del punto 0, 0. Hace exactamente lo mismo. Justamente este más 2 hace que se desplace hacia la izquierda. Pero es bastante similar. Fíjense acá, dentro de una raíz tenemos, por ejemplo, la x, y en este caso se genera un semicírculo. ¿Sí? De hecho, si la y fuese lo mismo, pero en negativo, logramos la otra parte del círculo. Y así son las funciones irracionales. Las trascendentes son aquellas funciones que no son algebraicas, ¿sí? Y fíjense que todas tienen su particularidad. Por ejemplo, podemos encontrarnos con funciones trascendentes, también se las llama a veces trascendentales, exponenciales, ¿sí? Que son aquellas en las cuales la x está en el exponente. Ya no es lo mismo que cuando teníamos la potencia. Cuando hablamos de potencia es la x elevada a la 2, x elevada a la 3, etcétera, que por ahí generamos, por ejemplo, los polinomios, o elevados a exponentes negativos o fraccionarios. Ahora, quien está en el exponente es la x, y lo que hay abajo es un número, ¿sí? Un número real, por supuesto. Cuando ese número real, que está abajo, la base, digamos, es mayor que 1, las funciones exponenciales tienen este formato. ¿Por qué? Porque si la a es un número mayor a 1, por ejemplo 2, ¿sí? La x va a ir tomando distintos valores. 2 a la 0 siempre va a ser 1. ¿Sí? Así que generalmente la orden de origen siempre va a ser la misma. Cualquier número elevado a la 0 va a ser 1, así que siempre pasa por ese punto. Ese punto seguro tenemos una función exponencial. De ahí más va a crecer en función del número que sea. Mientras más grande sea a, por supuesto, esto va a crecer más empinado o más chatito. Pero siempre va a tender a crecer así. Siempre que les hablen de que algo crece exponencialmente, es porque crece así, crece de repente. De repente se va hacia el infinito. ¿Sí? Por ejemplo, 2 a la 0, 1. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. ¿Sí? Fíjense que va subiendo rapidísimo. Entonces, por eso se les dice que cuando algo crece muy rápido, se dice que tiene un crecimiento exponencial. ¿Sí? Mientras que si A es un número que está entre 0 y 1, ¿sí? La gráfica como que se invierte, se da vuelta. Fíjense que hace hacia abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras más veces multipliquemos un número entre 0 y 1 por sí mismo, más chiquito se hace. Fíjense, 0,5 a la 0 es 1. Pero 0,5 al cuadrado es un cuarto. ¿Sí? Y se va achicando cada vez más. Un cuarto, un octavo, 1 sobre 16, etc. Se va achicando cada vez más, ¿sí? Al elevarlo a un exponente más grande. Bien. Tenemos funciones logarítmicas en el cual justamente la x se encuentra en el argumento del logaritmo. Siempre se considera que las logarítmicas son las funciones inversas a las exponenciales, ¿sí? Y fíjense que también
tienen como una especie de reglita. Recuerden que acá a siempre tiene que ser un número positivo, ¿sí? Y distinto de 1. Si a es mayor que 0, lo que sucede en este tipo de funciones es que, fíjense, se va como para arriba. Mientras que si a se encuentra entre 0 y 1, la función va hacia abajo. Siempre hablando de a como la base, ¿sí? Me refiero acá a la base. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de x sería la roja y el logaritmo en base 1/2 de x sería la azul. Depende del formato. Por ejemplo, este mismo formato que está acá, como línea roja, es el formato que tiene la ecuación de pH. ¿Sí? Si han escuchado hablar del pH, es se hace la medición de la acidez, ¿sí? O la basicidad de un líquido o de alguna sustancia. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablan del pH del agua, de la pileta, el pH del agua para bañarse, el pH de algún jugo, el pH de alguna bebida que están por consumir, ¿sí? Es la medida de la acidez. Y el pH sigue una función logarítmica, ¿sí? Que tiene este formato que está acá. En general, fíjense que esto tiene como una especie de techo, ¿sí? Esto va a crecer, pero se empieza a acercar a una asíntota horizontal hasta que ya no crece más y nunca llega a tocar esa asíntota horizontal, sino que crece y se empieza a mantener de repente constante. Y en este caso pasa lo mismo, pero ¿sí? Hay una asíntota como inferior y hay un momento que eso se mantiene constante y se hace casi horizontal. Luego tenemos funciones trascendentes trigonométricas, que son aquellas que nos relacionan justamente lados de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Fíjense acá tenemos, por ejemplo, la función coseno, la función seno. ¿Sí? Fíjense que todas son periódicas. ¿Sí? Todas se repiten cada un periodo. Fíjense que la seno y la coseno son prácticamente iguales, sino que la seno parte desde el punto 0, digamos, podríamos decir, mientras que la función coseno parte desde el punto 1. Pero la forma, digamos, y el periodo básicamente es el mismo. Se repite en cada un periodo de 2pi, que justamente era, recuerden, 2pi es el círculo completo. ¿Sí? Recuerden que cada un círculo completo, una circunferencia completa, habíamos visto que el valor de un ángulo se repetía el valor de seno. ¿Sí? Entonces, cada un círculo completo sería un periodo completo acá en la función seno o en la función coseno. ¿Sí? Sería esto que tenemos acá, pintado en gris, sería un periodo completo. Con la tangente pasa lo mismo, solamente que ahora el periodo solamente de pi. Pues recuerden que la tangente se repetía cada ese periodo, es decir, cada medio círculo, cada media circunferencia, y va desde menos infinito hasta infinito el conjunto imagen. ¿Sí? Bien, y lo mismo pasa con las funciones. Fíjense, esta sería... y acá un punto importante, y justo lo estaba por decir mal. Esto no es la función inversa de esto que tenemos acá. Recuerden que secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. ¿Sí? Es decir, y es igual a 1 sobre coseno de x, será lo mismo que secante de x. Pero eso no quiere decir que sean inversas, eso quiere decir que son recíprocas. ¿Sí? F de x, perdón, 1 sobre f de x es la recíproca de f de x. Entonces, si el secante de x es 1 sobre coseno de x, ¿sí? Esta es la recíproca de esta. La función inversa sería otra cosa distinta, pero recuerden pues, que para sacar la función inversa lo que hacemos es reemplazar la y con la x y la x con la y. Entonces, para sacar la inversa de esta, tenemos que acá poner una x y este coseno pasaría como arco coseno. Entonces, la función inversa será la función arco coseno de x. Arco seno, arco tangente, arco cotangente, arco cosecante y arco secante. Esas serían las inversas de todas estas. Pero si las miramos así, secante es la recíproca de coseno, cosecante es la recíproca del seno y cotangente es la recíproca de la tangente. Son detalles, pero bueno, para que los vayan teniendo en cuenta o a mano por si en algún momento tienen que analizar estas funciones. ¿Sí? De momento solamente vamos a ver la forma, cosa que principalmente estas tres primeras, si ven algo así periódico, lo asocien con función seno o función coseno. En lo posible, si pasa por el 0, generalmente son la función seno, si pasan por 1 son la función coseno, salvo que tengan algún agregado, digamos, que estemos sumando, multiplicando, restando, porque eso nos cambia. ¿Sí? Estas funciones, al multiplicarlas o al sumarle cosas, lo que hacen es estirarse, comprimirse, aplastarse, ¿sí? O incluso pueden hacerse un poco más arriba o un poquito más abajo. Pero si están hablando siempre de las funciones bases y ven más o menos estos formatos, tienen que usarlo con seno o coseno, o ven este formato y es una tangente. Bien, y las funciones hiperbólicas, que son casos especiales de la exponencial.
¿sí? Fíjense, por ejemplo, hay una función hiperbólica que se llama función seno hiperbólico, que fíjense que trabaja con funciones exponenciales del número e, ¿sí? La función seno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x, todo eso sobre 2. Ya no tiene nada que ver con la función seno, coseno y tangente que veíamos antes, pero tiene algunos comportamientos similares, que bueno, eso después se ve en matemática y se estudia aparte, ¿sí? Pero sepan que existen, ¿sí? No es lo mismo que seno, coseno y tangente, no tiene nada que ver con los ángulos en este caso, sino que son funciones exponenciales que se trabajan de otra manera. Fíjense más o menos los formatos, ¿sí? La función, por ejemplo, coseno hiperbólico tiene un formato parecido a la parábola, ¿sí? La función seno hiperbólico, fíjense que se parece a una función cúbica. Y la función tangente hiperbólico es como si estuviera acotada por debajo y por encima, ¿sí? Fíjense esta que está acá en rojo. ¿Sí? Más que todo para que sepan que existen, no es que las vayamos a estudiar nada por el estilo, pero para que sepan que son distintos. Si escuchan seno hiperbólico, no es el seno que voy a usar en la calculadora con seno del ángulo, ¿sí? Es otra cosa. Bien, esto para que tengan en cuenta una clasificación general de las funciones, pero con las que más hemos trabajado y vamos a seguir trabajando es con el tema de las algebraicas, ¿sí? Que hemos visto un montón de por ahí de polinomios, la factorización de polinomios, fraccionarias, como trabajar con los polos, con las lagunas, ¿sí? Bueno, en irracionales también han visto algunas funciones irracionales que por ahí hay que restringir el dominio porque hay valores que no los toman, ¿sí? Por ejemplo, no me puede quedar adentro una raíz cuadrada un número negativo, entonces ven cómo tenemos que restringir el dominio, etc. Y capaz vamos a mencionar algo de las funciones exponenciales y logarítmicas si llegamos, pero no creo que nos metamos en las trigonométricas y mucho menos en las hiperbólicas, porque recuerden que lo que vamos a hacer es como un repaso general de estos temas para analizarlos. Bien, sí vamos a ver algunas especiales que aparecen ahí en el cuadernillo, ¿sí? De las cuales la primera de ellas es una función que se define por tramos. Que se define por tramos nos da un montón de posibilidades. Puede ser que la primera mitad sea cuadrática y la segunda mitad sea lineal, como nos está pasando acá. ¿Sí? Puede ser que la primera parte sea logarítmica y la segunda parte sea exponencial. ¿Sí? Se dan un montón de posibilidades acá. ¿Sí? Simplemente son funciones definidas por tramos. En lo cual se define un dominio, se define una imagen. ¿Sí? Fíjense que en este caso la imagen la podría acotar incluso yo. ¿Sí? Podría decir que en vez de los reales son los reales positivos, incluido el 0. Pero está bien así. Se define el dominio, se define la imagen. Y lo que se hace a continuación es como cortar el dominio en partes. Dice, bueno, el dominio son todos los reales. Pero para las x que sean menores o iguales a 0, la función que voy a seguir es esta que está acá. Por eso, para este lado tengo una función cuadrática. ¿Sí? Para todos estos valores de 0, el valor de y se obtiene de esta manera. Ahora, para toda x que sea mayor a 0, fíjense que ese valor no lo toma, ¿sí? Para toda x mayor a 0, yo reemplazo sus valores en esta otra ecuación para obtener su valor de función. Por ejemplo, el 2. 2 más 1, 3. Entonces el 2 le corresponde un 3. Y eso es lo que voy a tomar de función. Mientras que al menos 2 al cuadrado le corresponde un 4. Le toca un 4. Fíjense que son funciones distintas. Obviamente no siempre el límite es el 0. El límite puede ser el número que a ustedes se ocurra. Incluso pueden haber funciones en 3 tramos, en 4 tramos, etc. ¿Sí? Es para definir casos justamente especiales. Bien, fíjense acá les restringe un poco. Le dice el dominio sí es todos los reales, pero la imagen, ¿sí? Si bien está definida de esta manera, la imagen en realidad, el conjunto de llegada, el conjunto de imagen, es todos los reales positivos, incluido el 0. Pueden ponerlo así, o R positivo, incluido 0. Bien, ahora vamos a ver la función valor absoluto. Sí, acá están los cuadritos completados, pero quiero que analicemos un poco la situación. Acá falta un infinito. La función valor absoluto, ¿sí? Es una función en la cual y es igual al valor absoluto de x. Básicamente es como si hiciéramos esto, ¿sí? Tenemos una recta decreciente del lado negativo y una recta creciente del lado positivo, ¿sí? Es otra forma de definir la función valor absoluto. Básicamente es una función que podría llamarse por tramos. Podríamos decir que los valores negativos, ¿sí? Tienen una función y es igual a menos x y los valores positivos tienen una función y es igual a x, incluido el 0. ¿Por qué podemos decir esto? Bien, porque el valor absoluto de x, por ejemplo, el valor absoluto de menos 2 es 2 y el valor absoluto de 2 es 2.
el valor absoluto de menos 1 es 1, el valor absoluto de 1 es 1. Es decir que siempre a cada uno de estos valores corresponde su valor absoluto y por eso tiene este formato. Esta función se podría definir de vuelta, y es igual al valor absoluto de x y sería la función valor absoluto, o la puedo definir por tramos. Acá también, bueno, vamos a analizar la parte de la función, así se sacarían los valores, ¿sí? Recuerden que los valores de y se sacan reemplazando la x acá adentro. Es decir, lo que hace la función, la i, es sacar el valor absoluto de cada uno de ellos. Acá están graficados los puntos, ¿sí? Por ejemplo, este sería el punto menos 2, 2, punto menos 1, 1, punto 0, 0, punto 1, 1, 2, 2. Esos puntos son los que yo puedo encontrar acá para graficar, ¿sí? Y después puedo analizar, digamos, algunas características. ¿El dominio son los reales? Sí. Pero la imagen, ¿sí? No es como está definido acá, que es el conjunto de llegadas, sino que la imagen en sí son todos los valores que toma la función. En este caso, 0 y del 0 para arriba. Es decir, todos los reales positivos incluye el 0. Obviamente no es biyectiva, ¿sí? Porque fíjense que si definimos la imagen de esta manera, podríamos decir que es suryectiva. Todos los valores de it corresponden a 1 de x, pero no es inyectiva. Por ejemplo, este valor de imagen 2 le corresponde al 2 positivo y al 2 negativo. Entonces no es biyectiva. ¿Tiene ceros? Sí, podríamos decir que acá hay un cero o raíz, porque acá toca el eje x, y ese mismo es el ordenado de origen, que es el único lugar donde tocamos al eje y. ¿Sí? El intervalo de crecimiento sería desde el punto 0 hasta el infinito, y el de decrecimiento es desde menos infinito hasta 0, justamente una función por partes que cumple estas características. No tiene intervalos de negatividad, porque no hay función no hay nada para abajo del eje x, ¿sí? Y todos los reales tienen una imagen positiva, ¿sí? Entonces el intervalo de positividad serían los reales. De acá me faltó decir que se puede extraer, ¿sí? De acá yo podría decir que son los reales menos el valor 0 entre llaves. Y sería un poco más ajustada la respuesta, porque fíjense que el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces si lo ponen así sería incluso mejor para la interpretación. Es una función par, si lo observan, pero no es impar obviamente, y tampoco una función periódica. Función parte entera lo que hace es devolvernos la parte entera, ¿sí? Pero no es la parte entera del número que esté trabajando, sino que observa qué entero está por arriba, qué entero está por debajo, y nos devuelve el entero que está por debajo. Por ejemplo, en el caso de un número que ya es entero, es sí mismo, no hay problema. Menos 2 es menos 2, menos 1 es menos 1, 0 es 0, 1 es 1, 2 es 2. Eso no hay problema. Pero por ejemplo, tenemos menos 1,5, ¿sí? Recordemos que es un negativo. El que está por encima es menos 1 y el que está por debajo es menos 2. Como nos devuelve siempre que está por debajo, nos devuelve menos 2. El de menos 0,5, el valor que está por encima de 0,5 es 0 y el que está por debajo de 0,5 es menos 1. Así que nos devuelve menos 1. En los positivos ya es un poco más fácil de ver porque siempre va a ser la parte entera. De 0,5 el entero que está por arriba es 1 y el entero que está por debajo es 0. Así que nos devuelve 0. Y así con todos ellos. Vemos que el gráfico es bastante peculiar y al hacer el análisis decimos que, bueno, el dominio sí son todos los reales, todos los números reales tienen una imagen, pero en la imagen no vamos a encontrar ningún número con coma, así que podríamos decir que la imagen son solamente números enteros. ¿Es función biyectiva? Obviamente no, ¿sí? No es, ¿cómo se llama? Si definimos así, la imagen podríamos hasta decir que es suryectiva, pero obviamente no va a ser inyectiva y tampoco biyectiva. El ceros podríamos decir que hay un montón de ceros, y es un conjunto numérico que va entre el 0, incluyéndolo al 0, hasta el 1 sin incluirlo. Todos esos valores están sobre el eje x, ¿sí? Ordenar el origen lo toca en el 0, porque acá no lo está tocando. No hay intervalo de crecimiento ni de crecimiento, son todos pedacitos constantes, ¿sí? De positividad iríamos desde el 1 hasta el infinito, ¿sí? Porque desde acá hasta el infinito son todos valores positivos. Este pedacito acá no deberíamos tomarlo porque está tomando el valor 0, no es positivo ni negativo. Pero de acá hacia la derecha toman todos valores positivos y de acá hacia la izquierda, es decir, desde el menos infinito hasta el 0, sin tomar los extremos, toma valores negativos. No es función par, no es función impar, no es periódica, etc. Y luego tenemos la función mantisa, que también es bastante peculiar, ¿sí? Y es una función que está definida en los números reales, tal que a cada número real x le hace corresponder la diferencia
ojo, entre x, es decir, entre el valor que estoy tomando, y el mayor número entero que no supera a x. Es decir, la diferencia entre x y la parte entera de x, pero cuando dice parte entera no confundan esto con valor absoluto. Por parte entera se refiere a lo mismo que hacíamos acá, perdón, acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, menos 2. La parte entera de menos 2 era menos 2. Entonces, menos 2 menos menos 2 es menos 2 más 2, 0. 1 menos 1,5. Su parte entera era menos 2. Menos 1,5 menos menos 2 es menos 1,5 más 2, por eso nos queda positivo. Menos 1 menos menos 1 es 0. ¿Sí? Fíjense que todos los enteros son 0. ¿Sí? Porque la parte entera correspondería consigo mismo, entonces se hace 0. Mientras que todos los 0,5, ¿sí? Da 0,5. ¿Por qué? 0,5 menos menos 1, 0,5, perdón, menos 0,5 menos menos 1 sería menos 0,5 más 1, y ahí nos queda 0,5 positivo. De vuelta, no confundan la parte entera de x, que es lo que analizamos en el cuadro anterior, con el valor absoluto de x, porque no tienen nada que ver, ¿sí? Son diferentes. Esta función tiene el dominio de todos los reales, pero su imagen, fíjense que solo se mantiene entre 0 y 1. Encima del 1 ni siquiera lo incluye, ¿sí? Entonces, en ese intervalo se encuentra el conjunto imagen. Obviamente no es biyectiva. Los ceros tiene infinitos. Todos los números enteros podrían ser ceros raíces, porque todo número entero, ¿sí? Le va a corresponder el valor 0 de imagen. Ordenado de origen tiene, sería el valor 0. El intervalo de crecimiento es periódico, ¿sí? Cada una unidad crece, ¿sí? Entonces no podríamos decir que tiene un intervalo de crecimiento ni de decrecimiento, porque sería periódico, ¿sí? De hecho, no hay intervalo de crecimiento, esto sería el conjunto nulo. No hay intervalo de decrecimiento porque en ningún momento va a ir para abajo. Siempre es así constante hacia arriba, ¿sí? Esta es una función especial, siempre va a ser así. Al igual que la función entera. Positividad es como periódico. ¿Por qué? Porque todos los valores 0, todas las raíces, digamos, no pertenecen al intervalo de positividad. Entonces serían los pedacitos estos, todos esos pedacitos, ¿sí? Podríamos decir que son todos los reales menos los números enteros. ¿Sí? Eso sí lo podríamos decir, porque los números enteros son justamente a donde no, ¿cómo se llama? A donde no tenemos un valor positivo, sino que tenemos un valor 0, ¿sí? Todas las raíces. Esa sería una forma de poner este intervalo. No tenemos nada negativo. No es par, no es impar, y sí podríamos decir que es periódica porque se repite cada un periodo, cada una unidad se repite ese pedacito. ¿Sí? Bien, y luego viene toda la práctica. Toda esta práctica sí trabaja dominio, trabaja imagen, trabaja factorizar, trabaja polos, creo que trabaja en lagunas en algunos casos, trabaja gráfico. Esta parte de la graficación, más que todo para que analicen algunas diferencias, ¿sí? O cómo se va transformando la función cuadrática por ponerle un negativo afuera de la x, por poner un negativo a la x, ¿sí? Van analizando algunas transformaciones que después las vamos a comentar. Pero más que nada es para que realicen práctica ya hagan como un cierre del tema funciones, ¿sí? Para que vayan analizando cómo son, sobre todo las más conocidas. Así que bueno, a ponerse con esto, al final vienen algunos problemitas, ¿sí? Acá fíjense que hay algunas funciones por partes. Fíjense, g de x para x menor a menos 2 es esto, una constante, x cuadrado para estas condiciones del dominio, y cuando x sea mayor que 2 va a tomar esta condición, ¿sí? Esta función distinta. Es para que practiquen de todo un poco de funciones, llegamos a un cierre, digamos, del tema. ¿Qué es lo que se va a venir a continuación de esto? Vamos a analizar dos funciones que son fundamentales, ¿sí? Para la práctica y que de paso se relacionan un poco con lo que hemos visto al comienzo, que son la función lineal, vamos a ver un poco más a fondo, sus partes, etc. Y luego la función cuadrática. De paso nos va a servir un poco para repasar las formas en que podemos encontrarla, las raíces y cómo sacar por ahí las raíces de una cuadrática, cómo sacar el vértice de una cuadrática, qué es lo que representa. Y eso nos va a ayudar un poco a cerrar la idea antes de comenzar lo que serían los repasos, ¿sí? Así que bueno, a ponerse con esa práctica, arrancamos con la práctica en la clase, vamos viendo en sus tiempos libres, vayan avanzando siempre que puedan, así podemos pasar lo antes posible la práctica de funciones. Y cualquier duda, nos vemos por clase. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo, como siempre. Y
Todas las dudas anotadas las trabajamos enseguida, o más tarde, o mañana, o cuando tengamos la clase. Abrazo gigante, chicos.